esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Buena Vista Social Group fue un grupo cubano formado por compositores de la talla de Compay II, Omar Portuondo e Ibrahim Ferrer. Su álbum epónimo, lanzado en 1997, vendió millones de copias, fue aclamado por público y crítica y renovó el interés por la música tradicional cubana. Compay II falleció en 2003, a los 95 años. El compositor dejó un legado que ha inspirado a su hijo Salvador y a los músicos que han venido detrás. En esta edición de América Ahora hemos conversado con Salvador para descubrir de primera mano cómo mantiene el compromiso de su padre con su comunidad. Posteriormente viajaremos a Ecuador para conocer a Schubert Canchoso, un peculiar compositor que emplea instrumentos elaborados a base de bambú, conectando su música con la tierra que le vio nacer. Y finalmente les presentaremos a Edson Leite, un cocinero brasileño que combate el hambre y la injusticia social a base de recetas fáciles. No se pierdan ninguno de estos tres reportajes. Comienza América Ahora. El hijo del músico cubano Compay II continúa el compromiso de su padre con su comunidad. El sueño cumplido de un peculiar compositor y luthier ecuatoriano. Combatir el hambre y la injusticia social a base de recetas fáciles y nutritivas. El álbum Buena Vista Social Group vendió millones de copias tras su publicación en 1997. El disco reunía a grandes figuras de la música tradicional cubana. Entre ellos se encontraba Francisco Repilado, conocido como Compay II, que murió posteriormente en 2003. Su hijo Salvador ha continuado el legado de su padre y ha hablado con CGTN sobre cómo ha adoptado el compromiso de Compay con su comunidad. La música tradicional cubana, que es la que siempre hizo mi padre y como legado yo he tomado y he tratado de desarrollar durante todo este tiempo, en esa música creo que hay como una memoria histórica. Salvador Repilado es hijo del compositor y cantante cubano Francisco Repilado, conocido como Compay II. Para mí hacer música cubana es todo, porque nací y me desarrollé durante un ambiente musical. Mi padre sobre todo casi hacía todos sus ensayos en la casa. Salvador Repilado se unió a la banda de su padre Compay II y sus muchachos en 1978, en la que tocaba el bajo. Después mi padre prácticamente me enseñó todo lo que yo sé de bajo en cuanto a la rítmica, las armonías, todo eso a tocar. Y me dijo que sí, que yo tenía dotes para tocarlo. Y bueno, me incliné por el contrabajo, que siempre me ha gustado, un sonido muy profundo, melodioso, y es casi la clave o el centro de cualquier música que se haga. En 1924, Compay creó el armónico, una guitarra de 7 cuerdas con un sonido muy peculiar. Soy el único que lo toco. Es difícil, porque es un instrumento que hay que tener muchos sentimientos, alma. Félix Martínez ha formado parte de la banda durante los últimos 16 años. Ahora sabe tocar el armónico. Las cosas que hacía Compay es difícil de hacer en la guitarra. Pero bueno, he buscado la manera de ir pareciéndome a las cosas que él hacía para que el grupo mantenga el mismo tipo. Es un híbrido que tiene parecido al laúd, parecido al tres y parecido a la guitarra. Compay II fundó su banda en 1955. Con el paso de los años se fueron introduciendo nuevos instrumentos, como la percusión en 1998 y 3 clarinetes en 1999, pero fue a partir de 1997 cuando Compay comenzó a disfrutar realmente de la fama,
tras la publicación del disco Buena Vista Social Club, que vendió millones de copias. El grupo de intérpretes, formado por viejos músicos que tocaban clásicos cubanos y habían sido grandes figuras en el país, dio conciertos por varios países de América y del mundo. Pero ahora, después que yo tengo los 90 años, compadre, entonces está en la BBC de Londres. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Nayarit. Yo tuve la fortuna de participar en ese disco con mi padre, pero lo más que recuerdo fue cuando empezaron los ensayos, cuando toda esa gente se reunieron en un viejo estudio de la Green y sonaron los primeros acordes. Es como si se iluminara ese estudio. El 13 de julio de 2003 se conoció la noticia de la muerte de Compay Segundo a los 95 años. El compositor dejó un legado que ha inspirado a su hijo y a los músicos que han venido detrás. El grupo Compay Segundo ha viajado, después que falleció Compay, a muchos países. Hemos estado en Francia, hemos estado en Bélgica, hemos estado en los Estados Unidos. Ahora, el año pasado estuvimos en el Festival Napa Valley de California, que el público conocedor apreció mucho de esa música. Salvador convirtió la casa de Compay en un museo que atesora sus premios y objetos personales. Estamos en la casa de Compay Segundo. Él siempre quiso que sus cuadros y sus objetos personales estuvieran siempre aquí en la casa. Aquí está el premio Grammy, un premio que es muy codiciado por muchos músicos. Salvador mantiene la casa de Compay igual que cuando su padre vivía en ella. El museo también tiene un papel en la comunidad, apoyando y ayudando a vecinos mayores del barrio y a niños con problemas en la vista. Decía mi padre que las personas cuando llegan a la tercera edad nunca deben estar sentados en un lugar estático, porque entonces se ponen, le cae un desánimo en el alma. Tienen que estar dinámicos, tienen que hacer actividades múltiples para sentirse útil, tener una autoestima que refleje el interés que puedan tener por la vida. Toda una vida te estaría esperando. Raúl Cabrera es miembro entusiasta del Club de Mayores y acude a los ensayos de la banda en el museo. Esto yo creo que sí nos ayuda mucho, nos ayuda a cantidad, a la mente y al alma. Fíjense si esto no ha venido bien, que yo soy viudo 2 veces y en la casa de abuelo encontré a la señora, a la mujer que tengo en estos momentos, que es una abuela también. Ofelia Tause también es parte del club y asegura que nunca se pierden las reuniones en el museo. Eso es lo que más nos da alegría y deseo de seguir viviendo. El museo también ayuda a la escuela local para niños ciegos, por ejemplo, con papel para las máquinas de escribir en braille. Los niños también visitan el museo para aprender sobre la música y la vida de Compay Segundo. El clarinete Rafael Inciarte y el cantante Hugo Garzón, miembros del Buena Vista Social Club, aseguran que Salvador ha mantenido el compromiso de Compay. Salvador para nosotros ha sido un ejemplo porque él siguió los pasos de Compay, por eso él es el guía, el que lleva el mando en el grupo y es el director el que está enfrascado en mantener la obra y ese legado de Compay. Al no estar Compay, junto a Salvador, su hijo, seguí pasando bonitas etapas que también son inolvidables. Teatros llenos, abarrotados, como si estuviera la figura de Compay vigente en el escenario. Salvador Repilado recibió un premio por parte de la disquera Egren por su trabajo.
recogió el galardón durante un concierto en el lugar donde la banda toca habitualmente, el Hotel Nacional de La Habana. Si usted ahora mira una de las caras de la cultura de Cuba, que Cuba tiene infinidad de caras que han llevado la música cubana por distintos caminos, pienso yo, en mi modesta apreciación, que una de esas caras debe ser también la de Compay Segundo. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Schubert Ganchoso es un músico y compositor ecuatoriano que cursó estudios de arqueología. Durante su estudio de las culturas antiguas entró en contacto con miles de instrumentos musicales hechos a partir de materias primas, lo que le ayudó a comprender la conexión que existe entre la música y la naturaleza. Y también le sirvió de inspiración para tocar con instrumentos hechos a base de bambú, un material que crece en su ciudad natal. La vida de Schubert Ganchoso siempre ha estado rodeada de música. Amo la música ecuatoriana. Y eso es una convicción, y el poder hacerla, el poder interpretarla o el poder crear instrumentos lo llevo en la sangre. Ganchoso descubrió su pasión por la música incluso antes de aprender a tocar ningún instrumento. Un golpe de agua sacude la madrugada, el aguacero no escampa, su balsa a orilla está. Envaina sueños, en su caña, su palanca, mata caballos, sus ojos brillan en la oscuridad. Yo desde muy temprana edad ya tuve inclinación de la música. Para mí la música era el lenguaje natural. Yo creo que aprendí a hacer música antes de hablar. Una vocación que heredó de su familia. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que esa inclinación hacia la música no solamente venía por el hecho de gustarme, sino que yo era ya la tercera generación de músicos en mi familia. Ganchoso no olvida las raíces de su inspiración. Voy llegando a Santa Elena, veo la iglesia brillar. Estoy llegando a mi tierra sin igual. Tierra de gente honesta que lucha por progresar. Mi corazón se acelera viendo gaviotas volar. Mi música desde un principio estuvo inspirada en la naturaleza. A pesar de que en mi vida artística, profesional, he pasado por distintas etapas, mi primera etapa fue de folclorista. Este incondicional amante de la música pronto descubrió que la música, en toda su extensión, tiene la capacidad de transformar la perspectiva de las personas y de invitar gentilmente a las personas a descubrir cosas que ni siquiera se habían planteado antes. Entonces, ya desde esos principios, además de tocar una música de la tierra, a nivel latinoamericano, también se tocaban cuestiones sociales. Obviamente que en esos tiempos era más radical la protesta, ¿no? Pero yo vivía de la música folclórica y ahí entendí ese puente espiritual del músico ya profesional consciente con respecto a qué voy a hacer con mi tierra y con mi gente, qué puedo decir de ello. Y desde entonces comencé a hacer música de tipo social.
Entonces este es un charango huancavilca. Los instrumentos que utiliza están realizados a base de bambú, un material originario de esta parte de Ecuador, lo que impregna su música con una capa más de significado, de conexión a la tierra que le vio nacer. La convicción actual de amar mi música, porque en ella veo a la tierra de mis padres, de mis abuelos, porque cuando yo compongo mi música, en sus melodías y en sus letras están los amorfinos de mi tierra, están los amorfinos que describen la tierra en donde he vivido y donde vivo, porque en esos amorfinos está el cuerpo de la mujer que amo, porque lo describo con ello y lo describo en forma de río o en forma de guadúa. Entonces, conscientemente amo a esa música. Pero en mi sangre está generaciones de músicos y de artistas y de culturas que están antes que mí, que son la razón de ser del instrumento contemporáneo, de estos instrumentos que estamos viendo ahora. Porque estos instrumentos no son una improvisación. Estos instrumentos ya devienen de mis estudios también en arqueología, en antropología, en diseño y todo eso, ¿no? Resonancia se lo gana cuando se... Ganchoso reconoce que la música es algo más que una mera combinación de tonos y sonidos. Además, considera que es necesario recuperar la dimensión espiritual. Porque lo que nos hemos olvidado en esta sociedad contemporánea es de que la música es el puente metafísico de las cosas. Es la dimensión oculta de la música la que nos hemos olvidado. Y nos dedicamos a la teoría musical, nos dedicamos a la armonía, a las melodías, a los arreglos orquestales, a las técnicas de interpretación musical. Pero no hacemos absolutamente nada con la dimensión espiritual de la música. Ganchoso está muy interesado no solo en la procedencia de la música, sino también en cómo se crean los instrumentos que más tarde dan vida y se materializan en música. Entonces, mis estudios arqueológicos me llevaron a entrever dos cosas. En primer lugar, las materias primas con las que nuestras culturas resolvieron el problema de la música, del sonido de la naturaleza. Y en segundo lugar, la tecnología o la técnica que utilizaron para crear instrumentos musicales. Entonces, mis estudios me sirvieron justamente para comenzar a entender, en primer lugar, de que lo que nos toca hacer es remitirnos a los nuevos o a los antiguos luthiers, a los antiguos artesanos de hace 5.000 años atrás, en donde vemos un despliegue de instrumentos musicales impresionante. En la reserva del Banco Central del Museo, nosotros tenemos cerca de 8.000 instrumentos musicales, de barro, toditos, y tenemos piezas de cerámica con músicos interpretando instrumentos musicales. Entonces, en mis estudios de arqueología yo decía, pero qué barbaridad, qué prolíficos que han sido con la música nuestros ancestros, los indígenas de aquí donde yo vivo. Entonces, y de ahí comenzaron a surgir las otras preguntas. ¿Cómo los hacían? ¿Qué música tocaban? ¿No dejaron escrita su música? Esas fueron mis primeras preguntas. En la actualidad ya están resueltas. La historia que cuentan los instrumentos nos hablan de las conexiones que van más allá de la música. Por ejemplo, esa guitarra es equinoccios y solsticios. Por ejemplo, la mayoría de estos instrumentos está hecho bajo un diseño de geometría solar huancavilca. Esos diseños funcionan, son resonantes, alineados al ecuador. Por eso suenan, si no, no sonaran. Entonces, tienen esa geometría, tienen estos dibujos porque pertenecen a la cosmogonía de nuestras culturas ancestrales. Porque están en íntima correspondencia con nuestro ciclo solar. En íntima correspondencia con nuestra naturaleza porque es caña que vive aquí en la mitad del mundo.
Entonces, esa es la razón de ser de estos instrumentos musicales. Son la continuación de hace 12.000 años de cultura ecuatoriana. Más de 10.000 años de música que se mantienen vivos gracias a la pasión, al compromiso y a la búsqueda del origen de las cosas. La rosa regando flores y el clavel la recogen. La rosa regando flores y el clavel la recogen. Con el objetivo de paliar el hambre y la necesidad extrema en las zonas más pobres de Brasil, nuestro protagonista de hoy se introduce en las favelas y las zonas más inhóspitas de São Paulo para llevar la gastronomía a una audiencia más amplia. Edson Leite es un cocinero brasileño que decidió cambiar los restaurantes de lujo por cocinas más humildes para llevar la gastronomía a la mesa de los más desfavorecidos. La cocina es un nuevo fenómeno de masas como el fútbol. Edson Leite creció en una favela de Sao Paulo. Conocidas como la periferia, estos suburbios brasileños proliferan en las afueras del centro de la ciudad. En 2016, Edson Leite, un cocinero cualificado, fundó su propia escuela de cocina llamada Gastronomía Periférica, donde empezó a enseñar a cocinar a miembros de la comunidad. Cuando juntas las palabras gastronomía y periférica, es algo que llama mucho la atención. Pero ya existe la cocina italiana, francesa, japonesa, así que ¿por qué no la periférica también? Para crear una nueva categoría de cocina, la cocina favela, y llamarla gastronomía periférica, la gente piensa, hey, quizás se esté moviendo algo interesante ahí. Esta semana los alumnos están aprendiendo a trabajar con el chocolate. Las clases se imparten durante todo el año, todos los días laborales por la tarde. La infancia de Edson fue complicada. Sobrevivió a un intento de asesinato cuando era un adolescente por una confusión de identidad. Crecer en una ciudad en la periferia de São Paulo, así no es simple, ¿no? Crear en una favela de Sao Paulo no es nada fácil. Vi como a un amigo le pegaban un tiro en la cabeza. Otros fueron asesinados por error por tener el mismo nombre que yo. En una ocasión tuve que llevar el cuerpo de un amigo fuera de un callejón. Son episodios muy crueles de presenciar para chavales de 14 o 15 años. Son cosas muy crueles para quien tiene 15, 14 años. La madre de Edson le envió a una escuela fuera de las favelas, un hecho que sirvió para abrirle los ojos. Estar en un lugar diferente a donde vives te permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. La comida es diferente, el espacio es diferente. Y luego regresas al lugar donde viviste y te das cuenta de que tus amigos ya no están y que hay drogas en el ambiente. La policía mata y los colegios son como prisiones. Con apenas 21 años fue sorprendido en medio de una redada contra el narcotráfico. Entonces decidió escapar de la favela y probar suerte en el extranjero. Tuvo que trabajar de DJ y vender equipos musicales para poder pagarse el billete de avión. No sabía absolutamente nada sobre cocina. No sabía nada de cocina. Cada uno descubre su vocación. Yo no tengo una historia bonita detrás, como esas en las que tu madre y tu abuela también eran cocineras. Yo tuve que trabajar en una cocina como forma de supervivencia. El proceso era sobrevivir. La única experiencia previa de Edson en la cocina fue la de trabajar en el McDonald's de su barrio. Sin embargo, en cuestión de 6 años se convirtió en chef. Cuando regresó a Brasil, antes de buscar un trabajo en un restaurante de prestigio, prefirió ofrecer la oportunidad de convertirse en cocineros a los vecinos de su comunidad.
Dentro de la favela todos dicen que todo va mal, y así lo creemos, así que nuestra autoestima está dañada. Algo tiene que cambiar, y en ese sentido creo que la gastronomía periférica está ayudando en ese proceso. Hasta el momento, 500 estudiantes se han graduado de esta peculiar escuela de cocina, que se autofinancia gracias al servicio de catering que ofrece en diferentes eventos. Consiguen los ingredientes gracias a las donaciones y a las colectas de otros restaurantes y supermercados. Los estudiantes, que tardan hasta 3 horas en llegar aquí, tienen una gran fuerza de voluntad para completar el curso. Conocemos a todos por sus nombres y también conocemos sus historias. No son un número para nosotros. Robson Mariano de Asís es uno de los estudiantes que, en opinión de Edson, más se ha beneficiado del curso. Robson en sí es un aluno que a gente... Robson es un estudiante en el que tenemos plena confianza, un hombre joven, negro, pobre y homosexual que vive en las favelas. Llegó con la autoestima por los suelos, pero con un gran talento. Nosotros hemos hecho fuerte a este chico y le hemos entrenado. Nos interesaba quién era como persona. O que ele é em si, o que interessa é quem ele é. Atualmente agora eu estou fazendo curso de gastronomía. Soy súper amado por planificación. De momento estoy haciendo el curso de cocina. Siempre me ha llamado mucho la atención la pastelería, así que me decidí a hacer el curso. He evolucionado mucho. Estoy más calmado conmigo mismo y soy más capaz de entender a los demás. Y además soy mucho más abierto que antes. Creo que he crecido mucho como persona. La tarta de queso se hace con queso como la ricota, crema de queso, azúcar y esencia de vainilla. Y en la parte superior se coloca un poco de concentrado de fruta de la pasión y unos cristales de azúcar. Me encanta hacer tarta de queso. Me encanta la delicadeza de los detalles finales en el caramelo. Gostei bastante de preparar. A delicadeza de fazer a finalização com caramelo, adorei. Casi un tercio de toda la comida del mundo se tira a la basura. Crecer y desarrollarse en ambientes de pobreza es una realidad que indigna y motiva a Edson en partes iguales. Es inadmisible que haya gente que continúe pasando hambre mientras otros tiran la comida a la basura. Nosotros no tiramos nada. Aquí lo aprovechamos todo. Y a gente siempre procura... Nunca imaginé que pudiera hacer un flan con la piel de una mandarina o un postre con la cáscara de una sandía. Doce con a casca de melancia. Hoy estamos aquí en Base, una cocina pop-up. Gastronomía periférica hace uso de este espacio hoy. Servimos rabo de toro con polenta y berros junto a una ensalada de algas que va acompañada de una tarta de queso y de un flan hecho a base de piel de mandarina. Es un espacio diferente, una cocina diferente donde ponen en práctica lo que han aprendido hoy. La cocina es cuestión de práctica. Llegamos a las 6 de la mañana y nos vamos a las 2 de la tarde. Vamos a trabajar. Edson ha puesto a Robson a cargo del grupo de alumnos refugiados y empieza el mes que viene. Podemos crecer y desarrollarnos en nuestras vidas. No necesitamos gente que nos sujete, nos sujetamos nosotros mismos. Es difícil, pero podemos conseguirlo. Todo es posible. Gastronomía periférica se ha convertido en una transformación social a través de la cocina, pero creo que en este caso cocinar es el aspecto menos relevante. Cuidar de estas personas es lo más importante. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.